Nuevamente, bienvenidos a los conversatorios, amigos y amigas, bienvenidos a quienes nos escuchan, a quienes nos miran y a quienes también nos discuten en este tema apasionante del modelo propuesto de las comunidades Yachachicucs y desde el abordamiento de la complejidad que le estamos dando. Para el diálogo de este momento, para el diálogo del día de hoy, vamos a abordar, como habíamos estado abordando desde hace algunos diálogos atrás, el Yachay, es decir, el conocimiento, y en esta ocasión un tema que no deja tampoco de ser para discusión, para unos polémico, para otros no polémico, el abordaje del tema centro-periferia como un entendimiento de los paralelismos entre los desarrollados y los subdesarrollados. Como es de costumbre, en esta ocasión estamos con Jorge Ojeda y quiero darle la bienvenida para que comencemos nuestro diálogo de este día. Jorge, bienvenido. Hola Armando, buenas noches, ya hoy vamos a grabar en la noche y para las personas que nos escuchan, buenos días, buenas tardes. Gracias Armando por la introducción. Mira que es importante que nosotros empecemos a delinear las perspectivas sobre las cuales se ha dividido el planeta bajo los conceptos que los entendidos hayan querido dividirlo en tanto en cuanto existan estructuras de pensamientos similares o diferentes. Recordemos que en la sesión pasada nosotros habíamos hablado precisamente del gran tema, de la gran división, una división inicial que se la hizo o que se la hacía en función de la cultura, y bajo esa concepción decíamos nosotros que se había manejado el concepto Oriente-Occidente, y ese Oriente que significaba misticismo, este Occidente que significaba conocimiento. A mi entender, de repente simplemente se lo había desarrollado bajo una idea eminentemente cultural. Y bueno, cuando regresamos a ver las ideas de otros autores, aparece precisamente el sistema mundo de Immanuel Wallerstein, en donde se habla de algo que parece ser una especie de comportamiento del ser humano. Y digo yo una especie de comportamiento porque siempre estaremos buscando centros y de repente al resto lo veremos como periferia. Mira que a manera de símil, podríamos nosotros tratar de identificar lo que sucede precisamente en nuestro cuerpo, en nuestra individualidad, cuando tenemos nosotros un sistema nervioso central que gobierna nuestro cuerpo y un cerebro que gobierna nuestro cuerpo. Y seguramente dentro de esa gobernanza, nosotros siempre andamos preocupados, digamos así, pensando en qué podría pasarnos en un futuro, qué pudo haberse gestado en un pasado y por qué no seguí tal dirección en ese pasado, qué hago en el aquí y ahora. Es decir, el cerebro, nuestro centro, nuestro denominado centro, seguramente es aquel que nos está induciendo a pensar que existen algunas guías a seguir para que el resto, que es nuestra periferia, estoy hablando de piel, estoy hablando de músculos, estoy hablando de otros órganos, tejidos, direccionen todo lo que tengamos que hacer hacia aquello que nosotros pensamos. Y de repente ese centro que cuando estamos despiertos nos guía a realizar acciones en la realidad, también se convierte en una especie de centro cuando se activa la glándula pineal. Es decir, cuando empezamos nosotros a dormir, también el cerebro precisamente es
¿quién nos gobierna? ¿Quién gobierna nuestros sueños? ¿Quién gobierna nuestro espíritu? Es decir, hay una actuación que desde la individualidad puede ser que geste precisamente unas ideas de cómo estructurar lo social. Entonces, aquí podríamos perfectamente hacer este símil porque el centro aparentemente siempre ha creído tener la razón, en tanto que la periferia debe seguir precisamente los dictámenes del centro. Esto como una idea eminentemente introductoria, porque seguramente nosotros queremos que la sociedad, o desearíamos que la sociedad actúe como actúa precisamente una individualidad. Entonces, en los sistemas mundo de Immanuel Wallerstein, aquí simplemente voy a ir parafraseando algunas ideas que bosquejaba este autor. Él nos decía que, bueno, en primera instancia, que el sistema mundo es un sistema, primero, porque estamos interconectados, ¿no? Nos puso como fecha clave al siglo XVI, cuando precisamente la colonización de América y algunas partes de Asia, de parte precisamente de las potencias europeas, sienta las bases de un capitalismo global, ¿no? ¿Y por qué sientan las bases de un capitalismo global? Porque precisamente como ellos habían desarrollado ya esa idea desde el mercantilismo y fundaron en sus principios algunos mecanismos de desarrollo bajo el contexto de privatizaciones, bajo el contexto de apropiación, bajo el contexto de colonización. Entonces seguramente lo que interesaba era que las colonias empiecen a ser aquellas que suministraban los recursos para que los centros precisamente se alimenten. Entonces es ese siglo XVI el que precisamente tiene una fuerza bastante grande dentro de este ámbito geopolítico y también dentro de la negociación internacional, porque al momento en el que existe esa transferencia y ese encuentro de nuevas mercancías entre los diferentes continentes, precisamente se sientan las bases para que existan unos nuevos contextos en cuanto a la comercialización de diferentes productos. El otro gran tema que fundamenta precisamente el capitalismo global es en 1750, cuando la revolución industrial en Gran Bretaña se implementa. Ya habíamos hablado de ese tema y que precisamente nos lleva a que haya inflexiones económicas desde las revoluciones industriales, porque las revoluciones industriales precisamente lo que hacen es empezar a generar procesos de producción bajo contextos energéticos, procesos de producción en serie, la máquina que va reemplazando al hombre, y esas ideas que nosotros habíamos ya desarrollado anteriormente. Es importante también notar los hechos pasados desde 1815 a 1914, con el desarrollo de las nuevas industrias en diferentes zonas, Europa, Norteamérica, Japón, zonas de Australia, ¿no? Porque seguramente ahí empezamos nosotros a tener una diversidad en cuanto a la oferta que tienen cada uno de los países y cada una de las regiones. Y bueno, estos contextos lo que nos hacen denotar es simplemente que empieza a generarse una geopolítica mundial en donde el capitalismo busca sus beneficios, ¿sí? La riqueza empieza a ejercer una influencia que está basada en la lógica del libre mercado, ¿no? Adicionalmente, entendemos que esa lógica del libre mercado, al no haber igualdad dentro de un contexto capitalista, hace que exista una división
entre países pobres y países ricos, y que precisamente sea de estos países pobres de donde se explote los recursos, y que en función de ese gran tema de explotación comience a sentarse la desigualdad en el mundo. Esa es la idea central. La idea central de este escenario global precisamente tiene que ver con el hecho de que se han generado desigualdades, y ahora cuando nosotros queremos encontrar las coincidencias que de repente estábamos acostumbrados a visualizarlas desde el diálogo anterior, seguramente el gran punto de inflexión entre las dos sociedades, tanto las ciudades del centro como las sociedades de la periferia, sea precisamente la necesidad de tener un comercio internacional. Porque no me voy a abrir a las otras dimensiones. En las otras dimensiones, seguramente no tenemos muchas coincidencias. No creo que tengamos coincidencias en el tema de educación, por ejemplo. Porque los unos aplican un modelo y los otros aplican otro. No creo que tengamos coincidencias en los temas culturales, porque cada quien formó su cultura en función de su pensamiento, en función de su arquitectura, en función de sus creencias. No sé si tengamos coincidencia bajo términos eminentemente económico-ideológicos. ¿Por qué? Porque de repente las zonas habían tenido precisamente ese contexto de tratar de entender cuál era su ideología. Pero de que teníamos necesidad de comercio entre las diferentes regiones del mundo, teníamos la necesidad. Que cuáles eran los productos de unos y cuáles eran los productos de otros, eso es otra cosa. Pero la necesidad de negociar un comercio para poder cruzar o surcar las mercancías entre uno y otro país, de repente esa era un único punto de inflexión. No sé si Armando nos va a plantear otros puntos de inflexión, pero yo creo que ese era el gran punto de inflexión que teníamos por acá. Así como habíamos identificado precisamente los paralelismos que existían entre Oriente y Occidente. Acá de repente lo que nosotros debemos hacer es reforzar nuestras posiciones. Porque así como es importante que nosotros importemos plásticos, que importemos vehículos, que importemos productos y mercancías elaboradas, o lo que sea. Así también es importante que nosotros exportemos nuestros productos agrícolas, nuestros vegetales, nuestros animales, y ese tipo de mercancías, para que pueda existir un intercambio comercial en el mundo. Ese intercambio comercial que de repente es una especie de hijo de la economía, ¿no? Porque de hecho sabemos que el comercio internacional nutre a esa economía, y que precisamente el gran tema que deberíamos visualizar en este contexto es el hecho de que al ser esta una de las herramientas que contribuye a la generación de la balanza comercial y de la balanza de pagos, precisamente es aquella herramienta sobre las cuales desde el pensamiento capitalista se introdujo en los presupuestos de los diferentes estados la posibilidad de que se piense en las exportaciones como uno de los grandes instrumentos. No quisiera cerrar mucho el análisis a la idea capitalista, pero sin embargo la teoría del sistema mundo de Wallerstein basa estrictamente sus conceptos precisamente en este sistema capitalista. Por ahí nos habla también de algunas revoluciones Wallerstein. Por ejemplo, la revolución mundial que se dio en 1969. Y cuando denotamos qué pasó en esa revolución mundial, simplemente nos damos cuenta que algunas sociedades, precisamente fruto de esa desigualdad, ya manifestaron su inconformidad con el sistema capitalista. Entonces, miren, si de repente notamos que lo social dice que hay inconformidad y lo estatal dice no, hagamos libre comercio o hagamos capitalismo, por ahí está pasando algo.
Entonces, es importante que nosotros denotemos que aquí hay una especie de divorcio entre lo que es la sociedad, lo que es el capitalismo y lo que es la parte política, bajo la concepción de los intereses. Ahora, como nosotros aquí estamos hablando de términos de buscar las grandes enseñanzas, ¿sí? La gran enseñanza que nos deja esta teoría del sistema mundo de Wallerstein es precisamente esa, la de identificar que el sistema mundo, ¿no?, puede verse quebrantado por un concepto capitalista. O sea, puede verse quebrantado. No nos olvidemos que el sistema mundo tiene muchas variables, muchas dimensiones, y que si algún momento se quebranta por el concepto capitalista, deberíamos nosotros dejar de poner en el centro al capitalismo para hacer que afloren nuevas dimensiones en donde precisamente el equilibrio sea aquel que se manifieste dentro de la relación de las sociedades mundiales. Mi querido Armando, por favor. Gracias, Jorge. Sí, importante, como siempre, importante los aportes que vamos vertiendo y el análisis que le estamos abordando. Efectivamente, Jorge, ¿no? Es a quienes hemos leído o conocemos o hemos investigado, no sé cuál es el término apropiado o adecuado al momento del diálogo. Si bien es cierto, el más representativo de los autores de Sistemas Mundo es Immanuel Wallerstein, no nos podemos olvidar que realmente es una no sé si me permiten llamar, es una escuela o es un planteamiento, más bien como lo llamaba Wallerstein, es un planteamiento para el análisis y cambio social, ¿sí? Para el análisis y cambio social, basado precisamente en la geoeconomía, en la geopolítica y en el comercio internacional, sin duda alguna. Entonces, podemos abordar o mencionar para futuros diálogos de los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, autores como Samir Amin, André Gunder y Giovanni Arrighi, ¿no? Estos tres, juntos a Wallerstein, son los... pero sin embargo, vuelvo a repetir, Wallerstein es el ícono más importante, pero no hay que dejar de mencionar a quienes he hecho referencia. Y también estas cuatro personas se nutrieron, o estos cuatro autores o economistas o investigadores se nutrieron de Peter Turchin, de Andrei Korotayev, de Tom Hall, de David Wilkinson, entre los más conocidos, ¿no? Entre los más conocidos. ¿Y por qué me permito abordar los autores? Porque sin duda alguna toda esta gente nos habla dentro de términos económicos de la cliodinámica, ¿sí? Y la cliodinámica es la aplicación de la cliometría. Y la cliometría es la ciencia analítica que utiliza de manera sistémica la teoría económica, la estadística y la econometría para el estudio precisamente de la historia económica, Jorge. Eso es lo importante. De ahí surge Sistemas Mundos, por eso tú hacías referencia al siglo XVI, me parece que hablabas, que decías, y sí, claro, o sea, Wallerstein y los demás autores que he mencionado lo denominan a esta parte la cliodinámica, porque recoge el estudio de la historia de la economía del mundo a través de las teorías económicas que ya conocemos, de las teorías o de las fórmulas estadísticas y de los modelos econométricos, ¿no? Algo que es importante. Es decir, estos autores basan sus sistemas mundo en la ubicación de los países en uno de estos mundos, sea de centro o de periferia, en base a simulaciones matemáticas de ciclos históricos, ¿sí?, que aportan evidentemente una notable solidez a los planteamientos teóricos de la economía, ¿sí?, de la economía como tal, ¿no?, sin subdividirle, ¿no?
Entonces, claro, en Sistemas Mundos, la teoría recoge un poco, aunque nos pueda parecer un poquito contradictorio, pero recoge un poco la tradición marxista o de las teorías marxistas, como también la tradición de las escuelas de los anales, que es una escuela francesa, ¿sí? Especialmente en Braudel. Entonces, que en la economía marxista, y Braudel utilizó por primera vez las expresiones de economía mundial o de economía mundo, que es importante, ¿no? Que son los antecedentes sobre los cuales Wallenstein fijaba su estudio. Entonces, la propuesta de los sistemas mundo, porque el mismo Wallenstein dice que no es una teoría, la propuesta de los sistemas mundo se asienta entre otros, pero uno de los principales presupuestos o tesis que proponen es un desarrollo del capitalismo en el que el imperio o los imperialistas o los imperios se constituyen en la culminación o máxima representación, es decir, los imperios, ¿no? El capitalismo sigue viviéndose, de acuerdo a Wallenstein, como un imperio, o el imperialismo es la fase superior del capitalismo, es lo que sostienen estos autores. Claro, este concepto del imperialismo como fase superior del capitalismo, no se olviden que fue un término acuñado por Lenin, ¿no? en los años de la Guerra Fría, ¿no? Pero también Lenin utilizó los términos de periferia y centro, ¿no? También Lenin utilizó los términos de periferia y centro, ¿no? Pero estos deben ser tomados, como explicaba Jorge, como una idea para analizar la economía y la política internacional. Algo interesante, ¿no? Esta última parte que acabamos de pronunciar, ¿no? Entonces, Wallenstein propone como mecanismo fundamental una serie de redistribuciones de los recursos desde la periferia. Imagínense en la propuesta, no estamos criticando, estamos solamente dialogando. Pero Wallenstein habla de que deben distribuirse los recursos desde la periferia al centro del imperio, así lo dice Wallenstein, y dentro de esto, pues, el centro es considerado el mundo desarrollado, el mundo industrializado y el mundo democrático, es decir, el primer mundo, ¿no? Y la periferia es el mundo desarrollado o el tercer mundo, junto con los mal denominados países en vías de desarrollo o semiperiféricos, ¿no? Entonces, estos últimos, es decir, los países de la periferia, son los exportadores de materias primas, y ahí hablamos nuevamente de negociaciones internacionales, mi estimado Jorge, y de economía, ¿no es cierto? Y la parte pobre del mundo, ¿sí? Mediante el mercado mediante el cual el centro explota a la periferia, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta tesis enfrenta una posición ortodoxa y tradicional de una bondad de desarrollo económico. Yo insisto, esto no estamos criticando, sino más bien estamos aportando, como habíamos dicho en el diálogo anterior, ¿no? Entonces, y miren lo que termina de decir Wallenstein, que es importante, ¿no? O sea, dice, la parte tradicional de la bondad del desarrollo económico que produce necesariamente el comercio internacional y que debe repercutir de manera no solamente positiva, no solo en los países del centro también, sino en los países de la periferia. Esto es bastante interesante, Jorge, para que un poco se entienda. Entonces, si alguien de ustedes tiene acceso a los mapas que tenemos nosotros en la página de los diálogos, ustedes van a ver que estamos proponiendo algunos mapas de EON, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, algunos países pueden estar pintados de diferentes colores, pero normalmente, por ponerles un ejemplo, ¿no? Encontramos los mapas mundos en los cuales los países azules, esos son precisamente los de desarrollo. Encontramos los países rojos, esos son precisamente los países de la periferia, o de la semiperiferia. Encontramos países en gris, que esos sí son los países de la periferia total y absoluta, ¿no? Dentro de esto
mi estimado Jorge, a mí mientras buscaba un poquito de material para nuestro presente diálogo, a mí me interesó de sobremanera Paul Krugman, ¿sí? Que seguramente tú le abordaste en tus estudios y todo lo demás. Este economista es un premio Nobel de Economía, 2008, es norteamericano, ¿sí? Es norteamericano, es relativamente joven, es del año 53, y trabajó como asesor en la Casa Blanca en términos económicos, ¿no? En términos económicos, y pues basa su premio Nobel de Economía precisamente en lo que él determinó o denominó el modelo centro-periferia, o que le llamó el modelo Krugman, ¿no? Para Krugman, sus inspiradores fueron David Ricardo, Hecher y Holling, Linder y Sticks, ¿no? Ni siquiera le menciona a Wallenstein, pero ya podemos entender en qué. Hablo que este modelo de Krugman se denominó centro-periferia, por favor, ¿sí? ¿Y por qué me llamó la atención este modelo, Jorge? Porque aborda de las cosas en la parte de la negociación internacional, o si me permiten, el comercio internacional, ¿sí? Entonces, Krugman en su modelo supone que el modelo centro-periferia siempre beneficiará al consumidor, sea de centro o sea de periferia, ¿sí? Mediante el concepto de las famosas economías de escala, ¿sí? También en su modelo determina el centro-periferia, siempre diré centro-periferia, no sistemas mundo. El modelo de Krugman también señala que permite ubicar de manera eficiente a las empresas que intervienen en las negociaciones internacionales, ¿sí? Que permite una reducción de costos de producción, que permite una reducción de costos de producción, que permite una atracción de mano de obra calificada y eficiente, esto independientemente, insisto, para países de centro y para países de periferia. Mira, es increíble, Jorge, ¿no? Atracción de mano de obra calificada y eficiente en la industria. La educación ecuatoriana, aquí hago un paréntesis y voy a topar un tema, como siempre, delicado. Ya saben que aquí el polémico soy yo y el racional es Jorge, ¿no? Por eso somos un equilibrio. Entonces, aquí quiero abordar en este ejemplo de la mano de obra calificada. Mira lo que pasó en la educación ecuatoriana hace aproximadamente 8 años, que comenzó la invasión, o 10 años, que comenzó la invasión de PhDs. Eso, por Dios, que no vaya a caer en el campo de la xenofobia, ¿no? Pero es un ejemplo real. Entonces comenzaron a venir cubanos, PhDs, venezolanos, PhDs, españoles, PhDs, y americanos, PhDs, pakistaníes, PhDs, porque están en Yacha y en IKEAM, y una cantidad, ¿no? Y una cantidad de profesionales, claro, porque los países de la periferia se le convirtieron en una atracción como mano de obra calificada y aparentemente eficiente, ¿no es cierto?, para la industria del conocimiento, para la industria de la educación. De ahí que vayamos a hacer una conjetura o que vayamos a hacer una evaluación de cuál ha sido el indicador de beneficio o de rubro beneficio de la venida de todos estos colegas profesionales y los beneficios realmente obtenidos a nivel de ciencia, de desarrollo y de conocimiento del país, será motivo de otro diálogo que también más bien dejo ahí planteado para que algún rato sea motivo de nuestro diálogo, pero me pareció un ejemplo muy como anillo al dedo, lo decimos vulgarmente, Jorge, en la parte de la atracción de la mano de obra. Es decir, que profesionales de los países de centro no escatimaron visión de venir a países de periferia, ¿verdad? Y más aún con una remuneración que indudablemente no tiene parangón de comparación con los países de origen, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Europa. Se pagaban los sueldos que se han pagado aquí en el Ecuador. Recordemos que en las universidades simbólicas
nosotros teníamos sueldos de hasta $18,000. Y los sueldos mínimos de los PhDs han sido o han bordeado los $6,000 o $7,000, ¿no? Entonces, caramba, ¿qué no iba a ser un atractivo? Pero vuelvo a repetir, este tema polémico, pues será para otro diálogo, si es que Jorge desde luego acepte, ¿no? Luego Krugman decía que la disminución de precios en productos mediante la abolición del comercio intraindustrial, esto es importante, Jorge, ¿no? Porque hablamos hasta de canales de distribución, ¿no? Entonces, Krugman decía que se debe abolir el comercio intraindustrial. Sí, es decir, que deberíamos tratar de mantener negocios solamente a nivel de segmentos industriales. Entonces, claro, Krugman, lo vuelvo a repetir, también basaba sus postulados, además de sus objetivos, en una nueva geografía, que es lo que nos aborda, la geoeconomía. Y esta nueva geografía debía haber estado determinada por tres principios o tres postulados fundamentales de Krugman. Primero, la economía a escala. Es decir, los países tienen que tener una economía a escala para que formen parte de estos modelos de centro-periferia. Luego, el análisis de costo-transporte, ¿sí?, que en algunos de los diálogos también lo ocupamos con Jorge y que tiene mucho que ver con la negociación internacional. Y finalmente, en las famosas aglomeraciones, que alguna vez Jorge también habló de los famosos, de las economías emergentes, ¿no? Y de las BRICS, de China, de Rusia, que hablaba por población mundial. Sí, entonces, aglomeraciones o los famosos clustering, que son conocidos, ¿no? Entonces, claro, la economía a escala, Krugman establecía que a mayores volúmenes de producción, menores serán los costos. Por lo tanto, esto permitirá facilitar la oferta de productos a los consumidores. Con relación al costo de transporte, hablaba de una teoría de coste mínima, por eso hablaba también de lo intraindustrial, en el que se debe escoger dónde instalar las grandes empresas, ¿sí?, de modo que se les permita cubrir tanto la oferta de productos como la demanda, ¿sí?, de materias primas, y que eso les permita, con una localización óptima, ¿sí?, minimizar los costos totales, ¿no? Y finalmente decía que la economía de la aglomeración no era otra cosa que hacer las conexiones y encadenamientos entre actividades económicas dentro de una misma área geográfica. Me atrevería yo a decir, Jorge, no sé si estoy bien y me corriges, que por ejemplo, cuando uno piensa en los famosos sedes que se llamaban acá en Ecuador, sede con Z, por favor, esas zonas especiales de desarrollo económico, o lo que en los Estados Unidos se llamaban los famosos ecosistemas de innovación, ¿no es cierto? Silicon Valley es uno de los ejemplos más interesantes o más exitosos, no sé si ese es el término que tenemos en los Estados Unidos. Entonces, claro, iban encadenando diferentes actividades económicas en un área geográfica que relativamente era restringida, y lo que les permitía tener una ventaja en la parte de costos, ¿no? Pero también utiliza un término importante, que es la economía de la localización, mi estimado Jorge, ¿no? ¿Sí? Que es la economía de la localización. Un término interesante, y la economía de la localización no es otra cosa que saber dónde ubicarse, ¿sí? No es otra cosa que saber dónde ubicarse de acuerdo a las relaciones, de complementariedad que se dan en la industria, lo que da origen a las famosas economías de urbanización. Y ahí hablamos de los famosos parques industriales, hablamos de los famosos parques científicos, hablamos de los famosos parques de desarrollo. Entonces, claro, todo esto viene sustentado sobre modelos, ¿no? No digo que sea bueno, no digo que sea malo. Por lo tanto, el modelo de Krugman de centro-periferia dependerá exclusivamente de dos factores: los económicos y los geográficos. ¿Sí? Los económicos y los geográficos. Tal es el caso que Krugman sostenía que no son los países los que exportan, sino las regiones industrializadas de esos países.
como Jorge planteó en algunos de los diálogos, Krugman se atreve a sacar inclusive al Estado, al Estado, al gobierno, como ustedes lo quieran ver, pero al Estado, pues que quienes realizan realmente son las regiones industrializadas. Y aquí en el país hemos escuchado eso, ¿no es cierto? La pelea eterna de Quito-Guayaquil, cuando hablamos también de centro-periferia, porque también podríamos relacionar la centro-periferia acá a nuestra forma de vida, Jorge, ¿no es cierto? Entonces, el polo de desarrollo, Guayaquil. El polo político, Quito. El polo económico, Guayaquil. El centralismo, Quito. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces sí, y si nosotros nos ponemos a pensar, sería interesante discutir también sobre un modelo de centro-periferia en el Ecuador. Me atrevería yo a decir para ver, porque aquí tenemos zonas bastante deprimidas. Me atrevería a decir que Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo, siempre han sido juntadas por estar en el centro del país, pero yo pienso más que deben haber sido juntadas porque son, entre otras, zonas deprimidas, y no puse Tungurahua precisamente porque es una excepción, pero son zonas deprimidas. Son zonas, entonces, a veces nos ponemos a pensar que cuando hacemos el famoso sistema de planificación territorial en nuestro país, caramba, ¿por qué cogemos a las zonas deprimidas? ¿Y por qué las juntamos? Si precisamente son deprimidas, cuando deberíamos asociarle a una zona deprimida con una zona no deprimida, por último, ¿no? Lo que le sucede a la parte del norte, Pichincha, Imbabura y el Carchi, ¿no es cierto? Pero bueno, es interesante, ¿no? Este modelo, por lo tanto, muestra desequilibrios entre los países, ¿sí? Y esto permite diferenciar en tres grandes dominios, que ya son los dominios que nosotros conocemos, de centro, de la semiperiferia y de la periferia, ¿no? Esto, mi estimado Jorge, también... permítanme, con esto termino de Krugman, ¿no? Hablaba de la fuerza centrífuga y centrípeta, Krugman, ¿no? Entonces, claro, a lo centrípeto ya se pueden ustedes imaginar, y es un modelo econométrico, es un modelo econométrico, matemático más bien, que lo centrípeto no es otra cosa que la demanda o tamaño del mercado de acuerdo a la aglomeración geográfica y las características económicas desarrolladas, es decir, países de centro. Y lo centrífugo, en cambio, responde a la depresión de las actividades económicas, discúlpenme la sonrisa, pero la depresión a las actividades económicas, y que caracterizan los factores inmóviles y que pertenecen a las regiones y a los recursos naturales. Evidentemente, ustedes saben de dónde, o de qué países, o de qué tipo de países se está hablando, ¿no? Sí, esto solamente para dejar planteado un poco, mi estimado Jorge, de la geoeconomía y de los negocios internacionales, muy explicado desde un modelo de centro-periferia noroeste. Y esto me condujo finalmente, Jorge, a ubicar un término un poco, creo que nuevo para ti y para mí, que es la famosa geografía económica. Nosotros le llamamos geoeconomía, entonces la geografía económica, ¿no? Y la geografía económica, según Lloyd y Dicken, abro comillas, la geografía económica se interesa en la construcción de principios generales y teorías que explican el funcionamiento del sistema económico en el espacio, cierro comillas. ¿Sí? Entonces, en tal sentido, nosotros podríamos decir que es un punto de vista espacial que distingue a la geografía dentro del ámbito económico o dentro del ámbito del estudio económico. Y he ahí lo que había manifestado hace un rato de las famosas zonas deprimidas y de las famosas zonas no deprimidas, ¿no? Por lo tanto, se trata la economía, la geografía económica, se trata del estudio de las interrelaciones existentes entre la actividad económica y su espacio, ¿sí? Abordada desde una doble perspectiva. El espacio ejerce una influencia multiforme sobre el funcionamiento económico
y a la vez las actividades económicas ejercen una fuerte influencia sobre las organizaciones y la organización de ese territorio. ¿De qué depende esto? Entonces depende de su entorno natural, de su tipo de paisaje, de los recursos naturales de esa zona geográfica y de las actividades económicas a las que se dedica esta zona geográfica. Y nuevamente vuelvo al ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son o cuáles son los grandes abastecedores de los mercados urbanos? Las mismas ciudades que dije yo, de zonas deprimidas. Es increíble, ¿no? Chimborazo, Tupaxi y Bolívar probablemente son 3 de las provincias que mayor aporte hacen, sobre todo en la parte de riqueza de la agricultura. Son los más grandes proveedores de tubérculos andinos, de raíces andinas, de hortalizas andinas, de frutos andinos, sin temor a equivocar, ¿no? Pero miren esta situación, lo mismo si eso aplicamos a países de centro y a países de periferia, ¿no? En la famosa economía geográfica que les decía, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que tener en cuenta la famosa influencia del territorio en el funcionamiento de la economía, de acuerdo a Krugman, de acuerdo a lo establecido, a estos autores establecido en 5 grandes principios: la localización de las actividades económicas, la estructura económica urbana y rural, los efectos territoriales de las actividades económicas, la influencia de las políticas económicas y la influencia de las políticas territoriales. Ahí también podemos entender el por qué nosotros a nivel país tenemos las famosas políticas, por ejemplo, de movilidad, de mercados, de distribución y de territorio. Tenemos hasta representantes de territorio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles conforman dentro de este eje fundamental geográfico? ¿Cuáles son los agentes económicos? La familia, las empresas y el Estado. ¿Y cuáles son los factores de producción? Los originarios de la tierra y el trabajo, y los derivados del capital y la tecnología. Entonces, claro, vuelvo a repetir, estos términos no hacen otra cosa que determinar cómo ubicarnos en ese centro-periferia, ¿no? Entonces, ya para todos desconocidos, las actividades primarias son las extractivas, la agricultura, la pesca y la minería. ¿De qué país estaría hablando? Las secundarias o industriales son industrias, la construcción y la generación de energía, y la actividad terciaria de servicios desde el comercio, las finanzas, la educación y el transporte, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es interesante bajo esta perspectiva que hemos dado, mi estimado Jorge, tratar del abordaje que lo estamos realizando. Y finalmente ustedes en la página nuestra de los diálogos, ustedes van a encontrar los famosos mapas y gráficos, ¿no? Que espero se aborden y ustedes lo puedan asociar para que hagan inclusive trabajos de investigación, porque ahí tenemos una cantidad de mapas: el mapa geopolítico de Egipto, reconocimientos de Palestina, los temas de pensiones en el mundo. Es decir, vamos a encontrar mapas. Tenemos como 50 páginas de mapas, los mayores productores de arroz, los dueños del mar territorial, las zonas económicas de exclusivas de mar, en fin, o sea, tenemos una cantidad de la cual podemos hacer una cantidad también de trabajos asociados precisamente al tema que hemos abordado. Pero finalmente, para terminar, mi estimado Jorge, siempre es tanto y en cuanto hemos de manifestar como una parte que enriquezca el entendimiento de cómo queremos nosotros abordar los negocios internacionales y la geoeconomía desde el modelo de la complejidad planteado por nosotros, Jorge.
Sí, Armando, muchas gracias por el aporte, por la forma como enfocas el tema, muy interesante. Mira que yo quisiera resaltar simplemente la denominación que hace Wallerstein dentro de lo que es la expresión de su teoría. Los llama el sistema mundo, así, ¿no? Pero claro, él hace una especie de confrontación, porque realmente el sistema mundo se convirtió en un sistema mundo capitalista, ¿no? Entonces, a eso es lo que critica Wallerstein, al sistema mundo capitalista, ¿no? Porque entiendo yo que en el momento en el que él desarrolla su teoría, él se basa en los tratados de Prigogine. Recordemos nosotros que Prigogine, al hablarnos de la teoría del caos, precisamente plantea que el caos tiene que ser visualizado bajo un enfoque sistémico, ¿no? Entonces, lo sistémico no necesariamente solo debe abordar un tema, no necesariamente debe abordar el tema del capitalismo, siendo sí el capitalismo uno de sus entornos. Y quería precisamente salirme un ratito a la parte central en el canal de noticias que nosotros tenemos por acá en la página, para precisamente denotar lo que significa manejar un sistema mundo bajo diferentes aristas. Miren en las noticias cómo nos va pasando, ¿no es cierto? El coronavirus en Oriente Próximo, una debilidad estatal. ¿Qué es la democracia iliberal? ¿Cuál es la diferencia entre países nórdicos? Perdón que te corte, sí. Jorge, un momentito. Si eres tan amable, comparte la pantalla. Sí. A ver, no está compartida la pantalla. A ver, déjame ver. La pantalla de nuestro modelo. Ya, a ver. Me parece que sí se está viendo, Armando. No sé si de repente por ahí se nos fue, pero... Ya. Bueno, esperemos. No, sí se salió. Dame un segundito, ¿ya? Vamos a... Mientras tanto, disculpen, amigos, estas son las... Les recuerdo que estamos trabajando en sitios distintos con Jorge, de acuerdo a esto, y... Estamos por ahí. Exacto, ahí está. Sí, ya. Ahí estamos. Decía, mira, aquí nosotros tenemos un canal de noticias que espero que lo vayamos alimentando y ojalá también podamos contar con la valiosa colaboración de las personas que quieran colaborarnos. En este momento solamente está recogido la idea de alguno de los canales que se presentan a nivel mundial, pero claro, sería muy importante que bajo ese enfoque sistémico que estamos proponiendo, de repente alguien nos diga, miren, nosotros queremos encargarnos de hacer un canal para recoger noticias y poner las noticias y hacer que vaya saliendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces decía, mira, dentro de este gran enfoque sistémico, porque esto es el tema, ¿no? Lo sistémico, de repente Wallerstein lo que nos decía, oigan, dejen de manejar el concepto sistémico capitalista, porque el concepto sistémico es amplio, ¿no? El concepto sistémico mundial, o los sistemas mundo, deben manejárselo bajo las grandes ideas de interdependencia que se tiene, porque de repente el capitalismo no será capitalismo si por ahí no tenemos una conciencia de educación, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino cómo un capitalismo puede crecer, ¿no?, sin que aquellos que lo detentan precisamente no sepan cómo guiar sus empresas, ¿no? Ejemplo. O yo me imagino un capitalismo solamente asociado a conceptos políticos neoliberales, sin que de repente no tengan el otro lado. Porque un capitalismo sin socialismo o sin feudalismo de pronto no es capitalismo, ¿no? Tal vez no hubiese emergido el capitalismo si no hubiese tenido esos antagónicos. Entonces, les decía, la connotación sistémica precisamente se la maneja así, ¿no? Miren temas. ¿Qué es una democracia iliberal? ¿Cuál es la diferencia entre países nórdicos y escandinavos? La opresión de la idea de la belleza de las Venus, de las Kardashian, como dicen, ¿no? O sea, entonces, miren, tenemos tantos temas sobre los cuales nosotros podríamos ir dialogando. Temas como, por ejemplo, en esta página del orden mundial,
en donde precisamente se van destacando una serie de contextos. Miren, contextos de autoritarismo, contextos de democracia, contextos de poder, contextos en donde nosotros precisamente veamos que existen una serie de relaciones interdependientes que nos deberían hacer llegar, o nos deberían hacer pensar en cuál es realmente aquel sistema mundo que quería Wallerstein. ¿Cuál es ese sistema mundo? ¿Es un sistema mundo separado? O, al decir sistema mundo, estamos hablando de una realidad planetaria. Simplemente eso, ¿no? Una realidad en donde aquel efecto de un virus nos está afectando a todo el planeta, ¿no? En donde aquella depresión de los años 30 de Wall Street nos llevó a que todo el planeta sienta la necesidad de entrar a una guerra, ¿no? Entonces, miren, al parecer, y bueno, y digo aquí entre comillas, ¿no? Digo, qué bueno que de repente asumen este tipo de enfermedades, porque nos hacen pensar que nosotros somos un planeta, no podemos estar exentos de. El otro día conversábamos con Armando y decíamos, oye, pero ¿cómo puede ser posible, no? De repente esto del coronavirus en noviembre, diciembre, ya se sabía, y nosotros de acá no hacíamos nada, parecía que era ajeno el problema, ¿no? Cuando de repente, cuando esto se extiende, hace que el problema sea propio y que no sea ajeno, ¿ya? Y creo yo tratar de interpretar las palabras de Wallerstein, ¿no es cierto?, o el sentir de Wallerstein, precisamente al manejar este tema bajo esa idea. Nosotros somos todo un globo, ¿no es verdad?, todo un sistema, y cualquier acción, como cuando ahí veíamos en el famoso efecto mariposa, era, ¿no?, en la teoría del caos de Edward Simmons, veíamos que cualquier tipo de situación, por más pequeña que sea, puede afectar a un sistema mundo. Y en este caso, cualquier tipo de acción, por más pequeña que sea, puede ser que afecte a nuestra geoeconomía. Y cualquier tipo de acción, por más pequeña que sea, puede ser que afecte precisamente a tratar de hacer una negociación en donde se tope estos temas que son muy, pero muy neurálgicos y que de una u otra manera pueden afectar a aquellas decisiones que se puede llegar a tomar en los diferentes elementos del sistema. Armando, yo sin más que decir por este momento, espero que ojalá tú nos puedas ayudar con el cierre de este diálogo. Gracias, Jorge. Es interesante, siempre será interesante el aporte que tratamos de dar desde nuestra perspectiva y desde nuestra óptica, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y para que esto quede claro, por eso aclaré en mi exposición que me pareció interesante, no la propuesta, sino el modelo, decía, de Krugman, ¿no? Sí, Krugman eminentemente, por eso dije que trabajó en la Casa Blanca, fue premio Nobel de Economía, evidentemente desde la óptica capitalista, mi estimado Jorge, ¿no? Y claro, Wallerstein, y por eso inclusive me atreví a decir, porque él lo sostiene, ni siquiera lo propone a sistemas mundo como una teoría, sino más bien también como una forma de comprensiones, ¿no es cierto?, que nos permitan visualizar la economía, la geografía y el comercio internacional de otra manera, tal y cual tú lo indicas, sistemático, donde estamos todos involucrados en un sistema, pues, pongamos como ejemplo el cuerpo humano, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir cuáles son los subsistemas del sistema cuerpo humano, ¿no es cierto? El sistema respiratorio, el sistema visual, el sistema olfativo, y pues caramba, no podríamos decir que el cuerpo va a funcionar sin olfato, no podríamos decir que el cuerpo va a funcionar sin sistema respiratorio, no podríamos decir que el cuerpo va a funcionar sin sistema circulatorio. Es decir, son subsistemas que se integran a un sistema y que ese sistema necesita de esos subsistemas. De ahí la importancia de la teoría que planteaba el mismo Morán, ¿no es cierto? El individuo es parte de la sociedad y la sociedad es parte del individuo. O dicho de otra manera, el todo es la suma de las partes y las partes conforman el todo, siendo más importante la suma de las partes, nos decía Morán, una gramática
me parece que era eso, Jorge. Entonces, sí, eso aclarando, Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo, sino que me pareció interesante cómo Krugman se atreve a dejar afuera a uno de los creadores de estos principios, que es Immanuel Wallenstein, y toma para su modelo y lo llama centro-periferia. Pero me pareció, ya te digo, importante, interesante el abordaje que le hacen desde la economía y desde la negociación internacional. Sí, sin duda. Lo que esperamos al despedirnos en este diálogo, Jorge, es que, más bien, me atrevería a despedirme haciendo una pregunta. Y a quienes nos ven y sobre todo a quienes están en la parte académica, Jorge, ¿no? Es decir, a los estudiantes que nos escuchan. Me atrevería a decir que ahorita ya me atrevería a levantar una hipótesis y decir, ustedes luego de todo este recorrido que hemos hecho en los diálogos, ¿estarían en capacidad de una negociación internacional? Sería interesante, ¿no? Por eso dejo planteada esa hipótesis, Jorge, porque yo creería que sí. Es decir, si entendemos geográficamente cómo el mundo se ha ido constituyendo desde que comenzamos nuestro recorrido, Jorge, si entendemos cómo se ha ido desplegando la economía durante ese recorrido, y si entendemos en esta última parte el elemento de encuentro que pusimos, la negociación internacional, cómo se van desarrollando en estos modelos presentados, centro-periferia, sistemas mundo, norte-sur, oriente-occidente, y yo me atrevería a decir que entenderíamos de sobremanera un ejercicio integrador de negociación de economía, de geoeconomía y de negociación internacional, mi estimado Jorge, ¿no? Con esto, despedirnos y esperar que nos acompañen en el próximo diálogo, que si no mal recuerdo abordaremos, tiene que antecedernos el diálogo norte-sur para llegar a lo que estamos al diálogo del día de hoy, Jorge. Y te agradezco por la oportunidad, nuevamente por la apertura y por estos interesantes diálogos, estas connotaciones, estas visiones y estas visualizaciones que tenemos, que aunque en nuestras diferencias de criterios llegamos precisamente a dar un ejercicio integrador desde dos miembros de las comunidades Yachachicus, Jorge. Sí, Armando, muchas gracias a todos por la atención prestada.